Hola a todos, sean bienvenidos. En este video estaremos considerando las asignaciones del 8 al 14 de abril de la guía de actividades para esta semana. Así que vamos entonces a dar inicio. Tenemos el Salmo 26 al 28, es la lectura semanal, estos 3 capítulos. La primera sección de la reunión tiene que ver con la integridad. De hecho, toda esta reunión gira en torno a la integridad. Pero, ¿qué es la integridad? ¿Significa tener muchos privilegios? ¿Significa vestirse bien, vestirse de manera impecable, tener autoridad y poder y riqueza? ¿Es eso ser íntegro? ¿Es tener una fama y una reputación impecable ante los hombres? Veremos que no tiene nada que ver con la verdadera integridad. Veremos que hay personas muy famosas, muy poderosas, hasta con autoridad y privilegios, que no necesariamente son personas íntegras. Veremos el ejemplo del rey David y veremos qué le ayudó a él a vivir con integridad y qué puede ayudarnos a nosotros también. Luego saltamos a nuestra vida cristiana y veremos el ejemplo de hermanos jóvenes, adolescentes, que se han esforzado por ser íntegros. La integridad es una medalla interior que pocos tienen. Muchos pueden proyectar, aparentar ser espirituales, ser íntegros, pero pocos tienen la integridad, la solvencia moral y espiritual en su interior. Y veremos entonces qué les ayudó a algunos jóvenes a mantenerse íntegros. Y esta semana estamos concluyendo el estudio del libro en cuanto a lo que pasó entre Saulo de Tarso, camino a Damasco, y el encuentro personal que tuvo con Jesucristo. Cómo esto marcó un antes y un después, le hizo ver ser un hombre muy severo, muy celoso por su religión y sus creencias y por sus líderes, un hombre perseguidor, según él estaba haciendo lo correcto. Veremos cómo este encuentro con Jesucristo lo cambió y le hizo ver que ese no era el camino, que allí donde él estaba no era. Y cómo nosotros, por así decirlo, podríamos tener un encuentro con Jesucristo. ¿Cómo así? ¿Será que Jesús se nos va a aparecer? Eso sería genial. Sería lo mejor que podría pasarnos en la vida, en esta vida. Pero no estamos hablando de un encuentro literal. Veremos en qué sentido Jesús podría aparecérsenos y cómo eso puede cambiar o nos da la oportunidad de cambiar para bien en nuestra vida. Sean una vez más bienvenidos. Arranquemos con el primer discurso de los tesoros que ayudaba a David a vivir con integridad. ¿Ha escuchado usted el refrán que dice: caras vemos, corazones no sabemos? Y eso es tan cierto. Muchas veces miramos a una persona bien vestida, con una sonrisa, bien peinado, y pensamos que es una buena persona. Y después resulta que estaba haciendo algo, quizás estafas, robos, mentiras, daños perjudiciales a otros. Y por eso hay otro refrán que dice que no juzgue a un libro por su cubierta. Muy importante. En el caso de Jehová no es así. Él no mira las caras. ¿Por qué? Porque Él mira lo que es el corazón. Y ahí está todo. Ahí está la esencia de la persona. Ahí está lo que realmente es la persona. Así que Jehová no mira si está bien vestido, si está bien peinado, si tiene cara de santo o cara de ángel. Jehová mira lo que es el corazón. Y eso es algo muy profundo para reflexionar y meditar. En el caso del rey David, él entendió esto. En el Salmo 26, 1 y 2, él le pide en una oración a Dios: júzgame, oh Jehová, porque he vivido con integridad. He confiado en Jehová sin dudar. Examíname, oh Jehová, y ponme a prueba. Purifica mis pensamientos más íntimos y mi corazón. Vemos que él le pedía a Dios que purificara su interior. Menciona su interior, menciona los riñones,
todo esto representa lo que la persona, lo que uno realmente es por dentro. El corazón simboliza toda la persona interior, nuestros motivos, sentimientos, intelecto, nuestra esencia, que los demás no pueden ver. Por eso mencioné caras vemos, corazones no sabemos, pero nosotros no vemos lo que hay en el corazón, nosotros nos dejamos llevar por las apariencias externas. Por eso es que los políticos, los líderes religiosos, andan vestidos impecablemente. Usted los observa, siempre están sonriendo, siempre están bien vestidos. ¿Por qué? Porque quieren proyectar una imagen confiable, aunque por dentro son las peores personas que existen. Eso es, y las personas que no saben caen en esa trampa, que los ven que no matan ni una mosca, que son muy agraciados, que son muy simpáticos, carismáticos, y por eso les es difícil creer que tienen malos motivos. En el caso de David, él entendía que Jehová no se dejaba llevar por las apariencias externas, y él le pidió a Dios que lo refinara, que lo purificara. ¿Cómo? A través de los consejos que llevaron a lo más profundo de David. Si nosotros reflexionamos con aprecio en los consejos que recibimos mediante la Biblia, quizás un hermano o alguien, una hermana incluso, quizás alguien en nuestra familia, nos da un consejo y no nos volvemos soberbios y lo escuchamos, entonces podemos dejar que Jehová nos refine de esa forma. El rey David era el rey. Él tenía toda la autoridad, él tenía todo el oro, toda la plata, todo el poder. Y mire, le estaba pidiendo a Dios que lo ayudara. ¿Cuántas personas con autoridad, con poder, con riqueza material le piden ayuda a Dios? Pocos. Muchos se les sube el ego a la cabeza y se cierran, entran en una práctica que se conoce como neronismo, síndrome de Nerón, que ellos se creen que son dioses, que ya no necesitan nada, que ya llegaron a la cima, y es allí cuando se estrellan por pensar así. Ese no fue el caso de David. Y ese es un buen ejemplo para nosotros también, que puede ayudarnos a andar en integridad. De hecho, él, siendo el rey, ya no era pastor de ovejas, ahora era el rey, le decía a Dios: ¿quién soy yo, Jehová? ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi familia? No somos nadie, no merecemos esto, y tú nos lo has dado por tu amor leal y tu bondad amorosa. Hoy en día, conocimiento podemos tener, pero de nada nos sirve si no lo aplicamos, no lo practicamos. Llegan las tentaciones que ponen a prueba nuestra integridad. Por ejemplo, David evitaba las malas compañías. Pero él era el rey. ¿Quién podría tener como mala compañía? Quizás a otros reyes, quizás a los ricos del lugar donde él vivía, personas con desviaciones mentales aborrecibles, indecibles. En el Salmo 26, 4 y 5 él dijo: no trato con hombres amantes del engaño, evito a los que esconden lo que son, odio la compañía de hombres malos y me niego a tener trato con los malvados. Hoy pensamos que alguien que esconde quién es alguien que detrás de una cuenta de internet, de un ordenador, simula otro nombre, otra identidad, pero en el tiempo de David no había internet, no había computadores, ordenadores. Pero él se daba cuenta que habían personas con una doble vida, con una doble moral. Decían una cosa, pero hacían otra. Personas que de frente sonreían y a sus espaldas lo apuñalaban. Y él dijo: evito a esas personas. Uno de ellos, aunque él trataba de evitarlos, era realmente imposible porque uno no ve lo que es el corazón. Era su mejor amigo, era su consejero personal, Ahitofel. Comía en su mesa, con él, en la mesa del rey, sin saber que por dentro Ahitofel le deseaba la ruina a David. Y él escribió cómo él sufrió la traición de su amigo Ahitofel, su consejero personal. Y esto prefiguró la traición de Judas
hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero el punto de esto es que David evitaba las malas asociaciones, los malos amigos, personas con una doble vida, y esto es muy importante. Así que hoy en día nosotros podríamos encontrar personas así en nuestro camino, incluso en la congregación. Debemos cuidarnos mucho de estas personas. Hay jóvenes que a lo mejor nacieron en un hogar cristiano, a lo mejor sus padres, papi y mami, tienen privilegios en la congregación, son personas con una imagen y una reputación muy alta, pero los hijos viven una doble vida, asisten a conciertos mundanos, fuman, toman, conviven con mundanos, y ya después de esa noche, solo Dios sabe qué más hicieron, y después ahí están llenando la solicitud para ir a Vitel o para ir a la escuela de evangelizadores, y llevan esta doble vida. Y hay que llenar una solicitud, y esa solicitud lleva preguntas muy personales, muy privadas. Y estos jóvenes responden que sí, que ellos están en regla, que ellos están bien, que ellos están íntegros, y creen que están engañando al anciano que recibe la solicitud, y no se dan cuenta que los únicos que están engañando es a ellos mismos, porque Jehová ya sabe quiénes son y lo que han hecho y lo que han estado haciendo. Él ya lo sabe todo. Llevar esta doble vida. Cuidémonos de jóvenes así, de personas así. Rechacemos las malas compañías. Podemos ayudarlos dándoles consejo, pero por experiencia propia le puedo decir, estos jóvenes saben perfectamente, calculadamente, cada paso que están dando, saben lo que les espera y han elegido voluntariamente elegir o llevar la vida que llevan. Entonces no podemos juzgarlos, diabolizarlos, pero sí tener nuestro distanciamiento de ellos, porque pueden arrastrarnos con ellos. Como pasó en la película del Hijo Pródigo, es una película que es una vivencia real. ¿Cuántos han acabado en prisión, muertos, abusados por sus malas compañías? Asisten a estas fiestas, les ponen algo en la bebida, al día siguiente ya no aparecen, y si es que aparecen con señales de haber sido violentados, ultrajados, ya no recuerdan ni quién ni por qué. Eso sí, saben que fue por su mala amistad. Entonces, David amaba la adoración a Jehová. En el Salmo 26:8 él dijo: Jehová, amo la casa donde habitas, el lugar donde reside tu gloria. Así que es un ejemplo para nosotros no perdernos las reuniones, cuidar nuestra relación con Jehová. Es importante estar con los hermanos. Sí, claro, habrán ocasiones en que estaremos enfermos o habrán circunstancias excepcionales, pero cuidarnos entonces. Entonces, hermanos, recapitulando, pedirle a Dios en oración que nos ayude, evitar las malas compañías, lo que incluye llevar una doble vida, como se aprecia en esta imagen, amar la adoración a Jehová. Son las mejores costumbres que podemos tener, y esto puede ayudarnos a ser íntegros, a vivir una vida íntegra. Esto le ayudó al rey David, y no pensemos que el rey David era perfecto. Él cometió errores muy graves, pecados graves, que si hoy los cometiera probablemente acabaría fuera de la congregación, pero se arrepintió. Y eso fue lo que contó. Jehová vio su corazón. Hay personas que, aunque cometen errores graves, no se arrepienten. Si pudieran volverlo a hacer, lo vuelven a hacer. Hay personas que han dicho: sale a la luz el pecado grave que estaban cometiendo. Y dicen lo siguiente: no es que me sienta mal porque me descubrieron o por el pecado que cometí. Aprendí que tengo que ocultarlo mejor a la próxima. Aprendí qué tengo que hacer para que a la próxima no me descubran. Entonces, cada persona es un mundo, cada cabecita es un mundo, pero
No todos lo ven igual, algunos estarán de acuerdo o no con todo lo que hemos estado comentando, pero el hecho es que la integridad no es para todos. Hay quienes voluntariamente eligen llevar una doble vida y fingir ser íntegros, pero eso no es integridad, eso es ser actores, eso es fingir. Y en ocasiones sale a la luz. Jesús dijo, no hay nada cuidadosamente oculto que no llegue a manifestarse. En ocasiones en los medios de comunicación escuchamos noticias de escándalos de líderes políticos que salen a la luz, escándalos inmorales, corrupción en la cual estaban envueltos y eso sale a la luz. También los líderes religiosos están involucrados en escándalos inmorales, escándalos de corrupción, lavado de dinero y de activos, negocios turbios en los cuales han estado envueltos, pero las ovejas los tenían en la más alta estima, como si Jesús estuviera en ellos, y sale a la luz. Así que, hermanos, no juguemos con Jehová, no caigamos en esa trampa de jugar con Dios, de pensar que podemos llevar una doble vida. Él ya lo sabe todo, y al debido tiempo las cosas salen a la luz. Cuidémonos mucho con quién nos juntamos. Si logramos una posición social, económica alta, no dejemos que eso nos ciegue, nos nuble el juicio y no dejemos de servirle a Jehová, no dejemos la congregación y si cometemos errores, si tropezamos, porque dice la Biblia que el que está en pie debe cuidarse de no caer, volvamos a Jehová. ¿Qué impide que volvamos a Él? ¿Qué nos impide volver a recuperar nuestra relación con Él como el hijo pródigo? Nuestro orgullo, nuestro ego, el que dirán los demás. No importa si los demás no nos quieren. Nosotros sabemos que Jehová nos ama y eso es lo que cuenta. Y si los demás nos quieren, es un plus, es una ganancia, es un bonus extra. Pero si no, es problema de ellos. Lo que cuenta es que Jehová nos ama, Jesucristo nos ama, los ángeles nos aman, los buenos ángeles quieren vernos bien. Bien, hermanos, este fue el discurso de los tesoros de la Biblia sobre la integridad. Ahora haremos la transición a lo que es el análisis de las perlas escondidas de esta semana. Recuerde, la lectura semanal, Salmos 26 al 28. Vamos entonces a comenzar con la primera pregunta que está extraída del Salmo 27:10. Allí leemos: Hasta si mi padre y mi madre me abandonaran, Jehová se haría cargo de mí. Pregunta: ¿cómo nos consuela este versículo cuando nos sentimos abandonados por un ser querido? Aquí dice nuestro padre o nuestra madre, que podrían ser los seres más queridos que tuviéramos, podría ser en algunos casos, pero también podría ser un familiar, podría ser incluso alguien que considerábamos mejor amigo o mejor amiga, quizás hermanos, podría ser. Entonces, este texto nos consuela. ¿Por qué? Porque Jehová estará con nosotros. Por doloroso que nos resulte el rechazo, el maltrato o el abandono de uno de nuestros padres, Jehová sigue teniéndonos cariño. Nada puede separarnos de su amor, dice la Biblia. Un padre o una madre pueden abandonarnos en el sentido, número uno, un abandono literal. Hay padres, hay progenitores que abandonan, dejan, regalan a sus recién nacidos y es una muestra de abandono, es literal. Otros se olvidan de sus hijos, no quieren saber nada de ellos. Otros se duermen en la muerte. Entonces, hay distintas clases de abandono, incluso espiritual, pero el punto es que Jehová siempre promete estar con nosotros. Él atrae a quien ama, como dice Juan 3:16 y 6:44. Así que no es casualidad que estemos aquí. Nos sentimos bien al saber que aunque otros nos fallen, aunque otros nos abandonen, nuestro Padre Celestial está con nosotros y nos ama. La pregunta ahora sería, ¿de verdad creemos esa promesa?
¿Creemos que es real, que es verdad? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Entonces vamos al número 1, Salmo 26, 1. Este texto dice: Júzgame, oh Jehová, porque he vivido con integridad. He confiado en Jehová sin dudar. Una palabra que destacamos de este versículo es integridad. Integridad no significa ser perfecto, no significa tener una religión o ser religioso. Más bien, comunica la idea de ser recto, irreprochable, completo, justo, en sentido moral, en sentido moral también, emocional. Ser íntegro no solo implica hacer lo que es justo, sino manifestar rectitud moral o devoción a Dios con un corazón completo. Por eso dice la Biblia que en estos últimos días muchas personas, creyentes, no creyentes, tendrían una religión, verdadera o falsa, y resultarían falsos a su poder. En otras palabras, no serían íntegros, sería nada más por guardar apariencias. Entonces la integridad va más allá de solo guardar apariencias. Número 2. El mismo versículo nos enseña que andar en integridad exige fiel apego a Dios, aun en circunstancias desfavorables. Es decir, es fácil hacer lo correcto cuando todo va bien, pero ¿qué hay cuando las cosas van mal? Evidenciamos esta cualidad cuando soportamos pruebas, permanecemos firmes ante las adversidades o persistimos ante las tentaciones del mundo. Regocijamos el corazón de Dios ya que le damos la base para que pueda responder al que lo está desafiando. Número 3. Salmo 26, 2. El texto dice: Examíname, oh Jehová, y ponme a prueba. Purifica mis pensamientos más íntimos y mi corazón. Quizás no nos gustan los exámenes sorpresa, pero Dios está examinándonos en este preciso momento. Él está viendo lo que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y eso nos deja pensando: ¿qué encuentra Dios en nosotros? ¿Cómo estamos por dentro? Esto nos motiva a esforzarnos por mantenernos íntegros y luchar por no dejarnos vencer por los malos pensamientos o tendencias. 4. Salmo 26, 4. El texto dice: No tengo trato con hombres amantes del engaño y evito a los que esconden lo que son. Vivimos en un mundo en el que el engaño predomina en todo campo. Cuando le pedimos a Jehová que nos examine, le estamos diciendo que nos ponga a prueba. Por eso tal vez Él permita situaciones que revelen nuestros verdaderos motivos y el verdadero estado de nuestro corazón. Debemos aceptar tales pruebas, pues nos ofrecen la oportunidad de demostrar el alcance de nuestra lealtad a Jehová. Revelan también si estamos completos y sanos en todo respecto, sin tener deficiencia en nada, y a la vez crecemos espiritualmente. Número 5. El mismo Salmo nos enseña que nos conviene evitar todo tipo de relación con quienes ocultan su identidad en Internet, por ejemplo, con compañeros de estudio o de trabajo que fingen ser amigos con malas intenciones. De hecho, la pizarra animada que la organización hizo, que habla de las amistades verdaderas, dice que debemos evitar a personas que son como parásitos, personas que solo nos buscan porque quieren obtener algún beneficio de nosotros, pero ellos en ningún momento están pensando en ayudarnos o apoyarnos, solo quieren obtener beneficios. Esos son parásitos que esconden sus verdaderas intenciones detrás de una sonrisa fingida. Debemos cuidarnos de ese tipo de personas, que las vamos a encontrar generalmente en todas partes. Con los apóstatas también, que aparentan sinceridad y quienes también llevan una doble vida. Así que no quiere decir que porque tenemos a alguien frente a nosotros, una persona genuina, con intenciones sinceras, a quien de frente nos sonríe y por la espalda podría apuñalarnos. Cuidémonos de esas personas. Número 6.
El Salmo 26:7 dice: para que se oigan mis expresiones de gratitud y declarar todas tus maravillosas obras. El 12: mis pies están en terreno firme, en la gran congregación alabaré a Jehová. Nos enseña que debemos alabar públicamente a Jehová en las reuniones cristianas, valorar nuestras reuniones. 7. Salmo 26:8 y 27:4. Este salmo habla de Jehová, amo la casa donde habitas, el lugar donde reside tu gloria. Nos enseña que las reuniones cristianas son muy importantes, por eso debemos esforzarnos por estar allí, por no perdernos las reuniones y participar en ellas. Número 8. Salmo 26:11. Este salmo dice: pero yo viviré con integridad, rescátame y concédeme tu favor. Al mismo tiempo que expresaba su determinación a permanecer íntegro, David pedía que se le redimiera, que se le salvara. Su caso ilustra que nuestras imperfecciones no impiden que podamos ser leales. En otras palabras, aunque seamos imperfectos, podemos ser íntegros. Y alguien puede ser perfecto y no ser íntegro. Ya hemos visto el ejemplo de David: ser imperfecto, haber cometido pecados graves como el adulterio y otros, no significa que él no tuviera un corazón que se arrepintiera y que por ello buscara vivir en integridad. 9. Salmo 27:1. Dice este salmo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿a quién le tendré miedo? Jehová es la fuerza de mi vida, ¿a quién le tendré terror? Destaca el hecho que Jehová nos libera de la ignorancia y la oscuridad espiritual. En sentido literal, una luz puede revelar algún peligro u obstáculo que haya en nuestro camino. Sin embargo, no lo elimina, así que hemos de actuar en consonancia con lo que vemos. De igual modo, Jehová nos revela el significado básico de los sucesos mundiales, nos advierte de los peligros de este sistema y nos da principios bíblicos que siempre funcionan, pero debemos aplicarlos. Aplicar lo que aprendemos, y eso marcará la diferencia. 10. Salmo 27:10, ya lo hemos leído, dice que a veces nos apena ver progenitores que abandonan a sus hijos. A veces se observan estas noticias. Eso está terriblemente mal. Es una de las acciones más desalmadas, malvadas que una persona sin alma y sin escrúpulos puede ser. Pero también hay casos en los que las personas argumentan que lo hacen porque no tenían económicamente, porque sus circunstancias. Y bueno, ese es un tema aparte. También se ha visto el caso de hijos que abandonan a sus padres. Entonces el Salmo 27:10 lo plantea así: si mi padre o mi madre me abandonan, pero también podría ser de otra forma: si mis hijos me abandonan. Y es que también hay hijos que abandonan a sus padres, sea la razón que sea, ya que esto se ha normalizado en algunas culturas. Es normal que se olviden de sus padres, corten todo vínculo con ellos. Otros, en sentido económico, se olvidan de sus padres, otros no los visitan nunca, ni emocionalmente, y lo peor es que hasta dicen que son hermanos en algunos casos. Así que el abandonar, el ignorar, es algo que Jehová espera que sus siervos verdaderos no hagamos. Jesucristo nos dio el ejemplo hasta el final. Estando aún en el madero, le dijo: mujer, ahí está tu hijo. 11. Salmo 27:12. Vemos aquí: no me entregues a mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí. Aquí habla de testigos falsos. Dar testimonio falso es una de las cosas que Jehová más aborrece. En ningún momento Jesucristo le dijo a los discípulos: vayan y defiéndanme ante el Sanedrín y digan cosas falsas para defenderme. Jesucristo jamás hizo eso. Ni los primeros cristianos le decían a otros, como a Nicodemo, que tenía influencia, que abogara por ellos, que dijera cosas falsas de los fariseos para defenderlo. Nunca se dio esa situación según el registro bíblico. Jehová espera que sus testigos, los más de 8 millones desde los 9 hermanos que dirigen la obra mundial,
hasta el publicador que se le nombró esta semana, el más nuevecito, digamos la verdad, en vez de dar medias verdades. Y esto es un tema muy amplio y muy serio, ya que cuando en la congregación se presenta una acusación, alguien debería aceptar nada más con pruebas, con fundamentos, no con rumores o suposiciones, y peor aún, con testigos falsos. Esto es serio, especialmente si tenemos que comparecer ante alguna autoridad espiritual en la congregación o incluso una autoridad seglar. Así que Jehová sabe nuestro corazón, Él sabe cuando alguien está mintiendo, y con Él no hay medio que justifique, no hay cosa que justifique los medios. Hay personas que dicen es que mentimos porque es necesario. Con Jehová las cosas no funcionan así. Jesucristo fue muerto por decir la verdad. Él no dijo, bueno, creo que tal vez sí, pero si lo digo me van a matar, entonces mejor no. No, Él arrostró la muerte y nos pone ese dechado. Desde luego, no todos están dispuestos a asumir ese dechado. 12. Salmo 27, 14. Pon tu esperanza en Jehová, sé valiente y fuerte de corazón. Sí, pon tu esperanza en Jehová, dice el Salmo. A veces no le vemos solución o salida a nuestra situación que estamos pasando. Es tan fácil hundirnos, es tan fácil rendirnos o pensar hasta en ponerle fin a todo. Debemos cuidarnos de esos malos pensamientos. Pero este salmo nos anima a nunca perder la esperanza en Jehová y a ser fuertes. Y es que somos débiles, pero Jehová es fuerte y Él nos comparte de esas fuerzas. Este fue el análisis guiado explicado de las perlas escondidas para esta semana. Ahora proseguimos a lo que es nuestra vida cristiana, la tercera sección de la reunión. El tema número 7, adolescentes que son moralmente íntegros. Y los jóvenes cristianos, como se aprecia en la imagen, son personas también que sufren presiones de índole inmoral en todas partes. Pudiera ser en el vecindario, pudiera ser en el lugar donde estudian, y esto se ha vuelto algo muy fuerte y recurrente en estos últimos tiempos. Luchan muchos de ellos por ser íntegros, muchos otros caen, y aquí viene el asunto. Algunos públicamente no lo dicen, podrían caer en la tentación, en la trampa de llevar una doble vida. En la escuela viven en la inmoralidad y en público con un traje y una corbata, simulando ser personas íntegras. Como he dicho, es una trampa. Y otros eligen el camino difícil, el camino de las espinas, el camino del rechazo, de la antipatía de algunos compañeros o compañeras, como se aprecia en la imagen. Es una etapa en la que los deseos sexuales son muy fuertes y pueden nublar el juicio y la razón. Y por supuesto, una cosa es que alguien sienta estos deseos y otra cosa es que alguien le provoque o lo acose para sentir estos deseos. El hermano está tranquilo, como se ve en la imagen, pero son sus compañeras las que lo acosan. Y como ya mencioné, hoy en día esta es una presión muy, muy fuerte. Entonces, vamos a comentar. Hay un video que tiene algunas preguntas. Respondamos la primera pregunta. ¿Cómo le presionaban a Cory y Kanrim sus compañeros de clase? Ellos cuentan que las conversaciones diarias de sus compañeros eran sobre sexo todo el tiempo, eran inmorales todo el tiempo. Hablaban de sus aventuras, de cuántos novios tenían o novias, etc. Otro comentario. Hablaban de lo que habían hecho y de lo que iban a hacer en sus encuentros con sus parejas que tenían. Esto puede sonar muy explícito y quizás para algunos inadecuado, pero
ese es el ambiente, y esto es dicho de una manera suave, de una manera con pinzas de lo que los jóvenes escuchan, que sus compañeros hablan todo el tiempo en un lenguaje soez, vulgar, obsceno, inapropiado. Ahora, alguien puede decir, bueno, sí, un día uno lo puede escuchar, pero esto ya no es cuestión de un día, esto es cuestión que todos los días, la mañana, en la tarde, estaban escuchando. Entonces, no es lo mismo escuchar a alguien una vez que escucharlo todos los días, todo momento, sobre ese mismo tema. Eso ya lo va programando, lo va afectando. Otro comentario, ellos sabían, sus compañeros, que los jóvenes eran testigos de Jehová, pero les daba igual, los seguían presionando. La hermana cuenta que sus compañeros se acercaban mucho a ella, un contacto físico invasivo y acosador. Mucho cuidado cuando esos compañeros se acercan por la espalda y ponen las manos en el hombro y luego van bajando, etcétera. Ese tipo de contacto físico, ese es el momento de cortarlo o de dejarlo. El hermano cuenta que una de sus compañeras le dijo al... Una compañera le dijo al hermano, dice él, que ella le pidió que él la tocara a ella, delante de todos. Él se negó. Entonces ella a eso no le gustó, porque se sintió herida en su ego, y le dijo en público que él no era lo suficientemente hombre, que seguramente le gustaban a él también los hombres como un gay, y que era alguien aburrido. Otro comentario, el hermano cuenta que literalmente sus demás compañeros lo tomaron por sus manos para que él la tocara a ella, y él salió de allí. Eso es lo que se cuenta en el video, esas son las presiones que ellos cuentan, que ellos han vivido. Ahora, ¿qué les ayudó a ser íntegros? Es la siguiente pregunta. Número 1, reconocer que la presión de ser diferentes es difícil y hay que pagar un precio. Número 2, reconocer que la presión de parte de ellos y encajar con los compañeros del mundo es más fácil, pero también hay que pagar un precio. Ambas presiones son muy fuertes y hay que pagar un precio por ambas, y que tenían que decidir si iban a estar con sus compañeros encajando con ellos o iban a estar con Jehová practicando, viviendo conforme a los principios bíblicos. Pero tenían que decidir qué iban a hacer. Otro comentario. En uno de ellos cuenta que oraron o que oró al instante, y así como José, el personaje bíblico, salió corriendo de allí. No lo pensó dos veces, salió de allí inmediatamente, según cuenta él. La hermana cuenta que el estudio personal le ayudó a ver a Jehová como alguien real, alguien que le estaba viendo, que iba a ser lo que dice él en la Biblia o iba a ser como otros que eligen llevar una doble vida. Y es que es tan fácil caer en esa trampa de llevar una doble vida porque no están papá y mamá, no están los ancianos, no están los hermanos, tal vez ni hay hermanos donde estudia el joven o la joven. Es tan fácil caer. Ahora quiero señalar esto, la presión a cometer inmoralidad sexual no la vamos a encontrar solo en el lugar donde estudiamos, pero eso es un entrenamiento para la vida. ¿Por qué? Porque después, conforme vayamos creciendo, incluso si decidimos servirle a Jehová de lleno, esas tentaciones, esa presión la podremos encontrar. Increíble que esto parezca incluso en la misma familia. Sí, hay personas de la misma familia, cuñados, cuñadas, y así por el estilo, que no están bien mental, espiritualmente, y hacen este tipo de presión a cometer inmoralidad. Incluso en la misma congregación pudiera pasar que alguien lo proponga como un secreto, que va a quedar como un secreto y que al final le pide perdón a Jehová y no pasa nada. Él la perdona, ya resolvió el problema de la conciencia y allí quedó. Así es como esto funciona, así que no pensamos que solo pasa en la escuela, puede pasar en la adultez, en la vida
normal o la vida diaria. ¿Qué más les ayudó? Conversar con sus seres queridos sobre este tema y también sobre cómo sus decisiones podrían afectar a su familia y su relación con Jehová. También les ayudó leer artículos sobre el tema de la castidad, de por qué era importante conservarse castos. Hoy muchos no tienen esa solvencia moral y espiritual delante de Jehová de decir que tienen su castidad, que han llegado castos al matrimonio, y no es algo que los estamos juzgando, eso es algo que se respeta, pero es algo que ocurre y es como una medalla de oro interna, poder decirle a Jehová en oración que hemos peleado esa batalla, que nos hemos mantenido en pie, porque lo amamos, porque lo reconocemos como nuestro Dios, reconocemos sus principios, y eso es algo entre Jehová y la persona. Por eso decimos las apariencias engañan. Integridad no es sinónimo de vestir elegante, vestir un traje bonito, un atuendo bonito. Cualquiera puede ponerse un atuendo muy presentable, pero por dentro ser la persona más inmoral o corrupta que existe, y eso es común y muy recurrente. Y esto que estamos viendo, eso es la integridad. Mantener la castidad. Y el libro de los jóvenes preguntan habla sobre este tema, sobre el tema del acoso, el tema de la castidad, y hay otros artículos muy instructivos también que la organización ha provisto. ¿Qué principios de la Biblia podrían ayudarte a ti en situaciones parecidas? Bueno, hay algunos como 1 Corintios 6:18, huyan de la inmoralidad sexual. Es decir, huir de la fornicación, huir del adulterio también. 1 Corintios 15:33, las malas compañías echan a perder a los jóvenes. Muchos cometieron uno de los peores errores, su primera experiencia por las malas compañías. Fueron a una fiesta, les pusieron algo en la bebida y al día siguiente ya no recuerdan qué fue lo que les pasó, lo que les hicieron. Y hoy, con la tecnología, hasta podría ser que hasta video, fotos con el fin de denigrarlos, difamarlos y afectarlos. Todo por querer encajar con esas malas compañías. Josué 24:15, decidir a quién serviremos. El problema ya no es el conocimiento. Muchos saben lo que está bien, saben lo que está mal, pero ahora están indecisos. ¿Harán lo que hace la mayoría o harán lo que hace los que van en el camino angosto? Sea como sea, hay que pagar un precio. Ya sea por hacer lo correcto o por hacer lo incorrecto, hay que pagar un precio. 1 de Pedro 1:16, ser santos. Hay quienes podrían hasta decirnos, pero ustedes, ¿por qué son así? En su religión no los dejan ni respirar, parecen monjes o algo parecido, o tan santos que creen que son, tan perfectos, pero en realidad la Biblia dice, sean santos, porque yo soy santo. Así que no cualquiera está dispuesto a vivir en este estado de santidad y no cualquiera está dispuesto a practicar todo esto. De hecho, es muy común que hasta líderes religiosos, personas muy religiosas, llevan una doble vida. La semana anterior vimos en el estudio de la Atalaya que la hermana, esa historia yo no la puse, esa está publicada en nuestra revista, sufrió infidelidad de su esposo. Su esposo era anciano de congregación, pero ella descubrió que él ya llevaba años con una doble vida. Él tenía amantes, le era infiel a su esposa, pero era anciano de congregación. Se paraba en la plataforma a hablar de Dios, a hablar de la Biblia y llevaba una doble vida. Así que no pensamos, hermanos, que esto solo le pasa a los jóvenes o esto solo es para los nuevos que están empezando. Todos debemos cuidarnos. No es guardar apariencias, es ser íntegros delante de Jehová. Y pocos tienen esa medalla interna que se llama integridad, esa solvencia moral, espiritual, delante del Creador. Sin duda, nosotros queremos ser de ese grupo que llevan esa medalla de la integridad.
Ahora vamos a finalizar esta consideración con el estudio del libro. Para esta semana continuamos con la secuencia de lo que ocurrió en camino a Damasco. El apóstol Pablo, bueno, en ese momento no era Pablo, no era el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, y tuvo un encuentro con Jesucristo. Vamos a ver cómo este encuentro marcó un antes y un después en la vida de Pablo. Tenemos el capítulo 8, párrafos 5 al 12. El subtema: ¿por qué me persigues? 5 y 6. ¿Qué nos enseña la pregunta que Jesús le hizo a Saulo? Varias cosas. Número 1. Si le hacen daño a sus discípulos, a sus ovejas, es como si se lo hicieran a él. Así, porque Jesús no dijo, ¿por qué persigues a mis discípulos? Sino él lo dijo en primera persona: ¿por qué me persigues? Como personal. Entonces, en este contexto, Jesús sí se lo tomó personal. Que se metieran con sus discípulos era como si se metieran con él. Y por eso también esto se relaciona con Mateo 25, 34 al 40, donde dice: vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era un extraño y me recibieron con hospitalidad, estuve desnudo y me vistieron, me enfermé y me cuidaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Y los justos contestarán: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos con hambre, sed o te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un extraño y te recibimos con hospitalidad? ¿Cuándo vimos que estabas sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo estuviste enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les responderá: les aseguro que todo lo que le hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, me lo hicieron a mí. Bueno, ahí está una ventaja de ser generoso, de compartir, de ayudar a los demás. Ahí está entonces, eso es algo que aprendemos, que nos conviene entonces ser buenos con los hermanos, ser buenos con nuestro prójimo. No vamos a pensar únicamente solo si es publicador de la congregación, bautizado, sí le vamos a hacer bondad. De lo contrario, no. Últimamente la organización, en el nuevo folleto, una obra de amor, ha estado enseñándonos que podemos ser bondadosos con las personas en general, o sea, que no solo con los hermanos. Es una nueva forma de verlo, aunque la Biblia sí nos lo enseña de esa forma. También es posible que las pruebas no desaparezcan de inmediato. Cuando Saulo eliminó a Esteban, bueno, él participó, cuando él estaba arrastrando a otros hermanos de sus hogares, Jesús estaba viendo, pero no intervino. Y recordamos que Jehová usó a Cristo para darles a Esteban y a los demás discípulos las fuerzas que necesitaban para mantenerse fieles. 7. ¿Qué hay que hacer para aguantar fielmente la persecución? Primero, estar decididos a ser leales a Jehová, pase lo que pase. Y eso es bueno preguntarnos: ¿estoy yo realmente dispuesto a ser leal hasta el final? Si es necesario dar mi vida, ¿estoy dispuesto a hacerlo por mi fe, por mis creencias? No por complacer a otro ser humano, no por complacer al viajante, a los hermanos de Betel o a los 9 que dirigen la obra mundial, no. Estamos hablando por Jehová, por obedecerlo, por Jesucristo, por lo que ellos nos enseñan en la Biblia. ¿Estamos realmente dispuestos? Una muy buena pregunta. Segundo, pedirle ayuda a Jehová en oración. Tercero, dejar la venganza en manos de Jehová. Y cuarto, confiar en que Él dará fuerzas para aguantar la prueba hasta que la elimine. Todos pasamos pruebas diferentes que ponen a prueba nuestra fe, nuestra lealtad, pero la organización ha hablado que se viene una persecución mundial,
últimamente en los últimos estudios se ha estado hablando de el marcaje de Apocalipsis 13, que antes algunos hermanos pensaban una cosa, ahora ya se actualizó ese entendimiento. Otros creían o creen que eso es un concepto de los evangélicos, pero está en la Biblia, estemos de acuerdo o no, eso está en la Biblia, es una profecía que está por cumplirse. Y dice que cuando se cumpla, ahí se va a ver quién es realmente quién. Ahora, vamos a ver cómo este encuentro en Damasco o camino a Damasco entre Saulo y nuestro Señor Jesucristo le cambió completamente la vida a Pablo. Es un punto interesante ya que él pensó que la manera en que él había conducido su vida, la manera en que había tratado o maltratado a otros, era lo correcto. Y ahora se daba cuenta que era todo lo contrario. Que aquel celo excesivo por su religión, por sus creencias, estaba completamente equivocado, lejos de ir acorde a lo que decía los principios de la ley y por supuesto esto de la Biblia era completamente contrario a todo ello. Vamos entonces al párrafo 8 y 9. ¿Cómo debió sentirse Ananías al enterarse de su misión? Por un lado, emocionado. ¿Por qué emocionado? Porque no todos los días se le aparece Jesucristo a uno y le da una misión. Piénselo. Usted está en sus labores diarias y de repente recibe un mensaje, pero no por WhatsApp, no por teléfono, ni por carta, es realmente una voz y es Jesucristo. Son pocas las personas que han tenido una experiencia como tal. Privilegiado de ver a Jesús, de estar allí, pero intimidado por la asignación. ¿Por qué? Esto es como si nos dijeran que vayamos a buscar al presidente de un país que ha perseguido acérrimamente a nuestros hermanos, que los ha encarcelado, que los ha desaparecido. Vamos a buscarlo, tenemos que ayudarlo. Suena descabellado. Ahora, no es que otra persona de la congregación le dijera a Ananías, era Jesucristo, el cabeza de la congregación. El mismísimo Jesucristo resucitado en persona se estaba dirigiendo a él para darle esta misión, ir a hablar con Saulo. Era muy peligroso, Pablo tenía autoridad para hacer daño a quien él quisiera y Ananías, sin miedo, se lo exteriorizó a Jesucristo. Este era otro Ananías, no era Ananías y Zafira, era otro Ananías. Así que en ocasiones los nombres bíblicos se repiten. También se menciona otro Jesús en las escrituras griegas, pero no era Jesucristo, era otro Jesús. O hubo otros en realidad. Vamos entonces a ver ahora el 10. ¿Qué nos dice de Jesús la manera en que trató a Ananías? Jesús no fue tajante, Jesús no fue alguien que le impusiera como ponerle el pie en el cuello diciéndole tienes que ir porque yo te lo estoy diciendo y si no te remuevo de la congregación, algo así. Jesucristo no era así. No lo regañó por expresarle su preocupación, no le dijo, ¿sabes qué? Tengo que darte consejo, tienes que aprender a obedecer sin cuestionar. O ¿sabes qué? Voy a buscar a alguien más espiritual que tú, alguien que obedezca sin cuestionar. Pero Jesús, como es Jesús, le dio instrucciones claras. En otras palabras, fue como si le dijera, entiendo tu preocupación, pero ya no tienes de qué preocuparte. ¿Por qué? Porque este hombre Saulo es un instrumento escogido por mí para llevar mi nombre a las naciones, a reyes, hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Bueno, entonces eso cambia todo. Ananías lo entendió y fue. Nuevamente Jesús, el cabeza de la congregación, pone el ejemplo de cómo tratar a los hermanos, y esto pone un ejemplo a los hermanos que tienen hermanos bajo su cargo, de tratarlos con dignidad, con respeto,
en vez de imponer arbitrariamente sus opiniones. 11 y 12. ¿Qué aprendemos de este relato en que aparecen Jesús, Ananías y Saulo? Aprendemos muchas cosas. Nuevamente ahora podemos juntar como en un rompecabezas a un hombre fariseo, a un hombre celoso por su religión, por sus creencias, por sus líderes religiosos, que persiguió, eliminó a muchos creyendo que estaba haciendo lo correcto. En ocasiones nosotros podríamos ser igual, podríamos ser muy celosos por nuestra religión, muy celosos por nuestras creencias, pero ¿qué ocurre? No es que Jesús se nos vaya a aparecer personalmente, sería fabuloso, genial que eso ocurriera, pero eso no es muy probable que ocurra. Pero al ver el ejemplo de Jesús, al ver lo que dice la Biblia de Jesús, cómo era Él, al ver lo que Él nos dice en la Biblia, al menos en los 4 evangelios, eso nos hace pensar si la manera en que nosotros hemos estado actuando es la correcta, o si hemos estado dañando a otros y no es lo que Jesús haría. Repito, todos en algún momento pasamos por algo parecido. Hay momentos de la vida en la que vemos, reflexionamos el ejemplo de Jesús. Mire, si Jesús estuviera hoy entre nosotros físicamente, Él no sería un hermano muy severo, muy rígido, un hermano que no deja respirar a los demás, un hermano que anda entrometiéndose en la vida y asuntos privados de los demás, escarbando a más no poder y usando lo que le digan en contra de ellos. Jesús no sería ese hermano. Por supuesto, Jesús es amor también, pero también Él tenía límites en cuanto a su paciencia y amor, y Él condenaba mucho a los que se dejaban llevar por las apariencias. Si Jesús estuviera hoy vivo, seguramente algunos lo tacharían de apóstata por no respetar a los que llevan o tienen cierta autoridad, porque lo mismo pasó en su día. Quienes tenían cierta autoridad, o por qué no decirlo, quienes tenían toda la autoridad, eran los líderes religiosos. Jesús les dijo en su cara que eran unos hipócritas, que eran unos falsos, que predicaban y no practicaban, que ponían cargas sobre los demás que ni ellos eran capaces de llevar, que se aprovechaban económicamente del pueblo. Y eso a ningún líder religioso le va a gustar que se lo digan de frente. Lo más seguro es que lo apedreen, que lo eliminen, que lo saquen de su religión. Entonces aprendemos que uno a veces actúa por celo, uno a veces actúa creyendo que está haciendo lo correcto, y al ver el ejemplo de Jesús es como si Él se nos apareciera, y llega a ese punto en el que podemos elegir cambiar o seguir. Saulo de Tarso era un fariseo y eligió cambiar, y hubo otros fariseos que sí eligieron cambiar para bien, pero hubo unos fariseos como Anás y Caifás, los líderes religiosos, que ellos eligieron no cambiar. Así que eso es una pregunta personal que cada quien deberá responder. ¿Qué haré yo? ¿Qué hará usted? Si usted descubre que la forma en la que ha conducido su vida, su manera de ver y tratar a otros, no está acorde a lo que Jesús dice, ¿qué va a hacer entonces? ¿Va a cambiar o al contrario? ¿Va a justificarse pensando, sí, pero es necesario? Estoy haciendo lo que es necesario y el fin justifica los medios. Con Jesús esa filosofía no cuenta. Hay padres en la familia que han creído, según ellos, según su celo, que ser muy disciplinados con sus hijos, que ser muy rígidos, es la solución, es la clave. Y hay noticias de progenitores que han acabado con la vida de sus hijos por grandes tundas, grandes palizas que les han dado, según ellos estaban haciendo lo correcto, según ellos. Según ellos era porque era un celo por disciplina, un celo por lo bueno, y se les fue la mano. Sería una tragedia espiritual que alguien en la congregación hiciera lo mismo con los hermanos, que los hiciera tropezar, que los hermanos salieran de la congregación, salieran de la organización, porque fueron víctimas de maltrato, como Pablo le hacía a algunos hermanos. Y esta persona se justifica. Estoy defendiendo lo que la organización dice, estoy defendiendo los principios.
es que es muy celoso por lo espiritual. El ejemplo de Pablo nos enseña que el celo no es lo más importante, sino es el amor, como Jesús lo demostró. Así que es algo que estamos comentando, que estamos analizando y aprendiendo, y desde luego esto no quiere decir que a partir de ahora todo va a cambiar, quienes van a seguir siendo así como son, pero está en nosotros mismos no repetir ese patrón conductual. Otro comentario que dice el párrafo es que Jesús está cumpliendo su promesa de dirigir la predicación. Otro comentario, Jesús no se comunica hoy directamente con ningún ser humano. Y esto es un punto muy importante. Hay hermanos que creen que los 9 que dirigen la obra mundial reciben mensajes sobrenaturales, reciben revelaciones del cielo, pero no, en el sitio de internet, en JW y en estudios de la Atalaya que están allí, no están ocultos, ellos reconocen este hecho que ellos no reciben mensajes sobrenaturales ni del cielo, ni de Jesús, ni de ángeles. Esos son los estudios recientes. Ellos reconocen que tampoco existe una red espiritual entre todos los ungidos a nivel mundial que les permita ponerse de acuerdo en qué van a cambiar o en qué cosas van a actualizar. No, simplemente ellos lo manejan de otra manera. Pero eso es importante de entenderlo, porque hay hermanos que tristemente a veces especulan, lo ponen todo con mucho sensacionalismo y creen que Jehová les está hablando directamente del cielo. Y no, hermanos, no es así. Lo está diciendo aquí el párrafo, lo dicen los estudios de la Atalaya, lo dice el sitio de internet. Entonces, no vayamos más allá de lo escrito. Claro, alguien tiene que coordinar la obra mundial y por eso están los 9 hermanos. Actualmente son 9, hace un año eran 10 o eran 7, menos 1, más 2, y quién sabe quiénes más se van a ir, quiénes más van a venir, y así será. Un tiempo eran 18, un tiempo eran solo 7, un tiempo eran 6, 10, algunos de ellos van muriendo, otros los reemplazan, y así sucesivamente. Entonces, alguien tiene que coordinar, y ese es el propósito, la función que ellos tienen. Bueno, hermanos, es un punto que aprendemos de este párrafo. Ahora vamos a ver qué más aprendemos. Ananías fue obediente, aceptó la misión y Jehová lo bendijo. Cumplimos nosotros con el mandato de predicar, aunque hacerlo nos produzca cierta ansiedad, aunque nos dé miedo, nervios. Algunos hermanos se angustian mucho con solo pensar en ir de puerta en puerta. A otros les cuesta predicar en los negocios o comercios o en calles, o por teléfono o por carta. Bueno, el tiempo ha ayudado. Hubo algunos lugares en Estados Unidos donde la predicación telefónica, repito, algunos lugares donde se volvió prácticamente imposible. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos? Optaron por enfocarse en hacer cartas, ya no por teléfono, porque era imposible. Las personas no atendían o no querían atender. Entonces, insistir en algo y ver que no es por allí, también eso no es el propósito. Eso es parte también de ser razonables y amorosos con los hermanos. El problema no eran los hermanos, el problema era el territorio y las personas. También aprendemos que nosotros venceremos nuestros temores si confiamos en que Jesús dirige la predicación. Mire, esto es un hecho. Jehová es real, Jesucristo es real, ellos tienen un pueblo a nivel mundial, ovejas, y Jesús está al tanto de todo lo que ocurre a nivel mundial. Así como lo estuvo en el siglo I, cuando Él estuvo en la tierra, Él estaba al tanto de lo que, de la realidad del pueblo, de la realidad de los líderes religiosos. Pues es lo mismo hoy. Jesús está al tanto de la realidad de lo que se está viviendo a nivel mundial, de lo que hacen los hermanos, hasta los líderes. Jesús está al tanto de todo. Así que no dudemos. Lo importante es que estamos haciendo nosotros, como estamos nosotros, delante de Jesús. Esa es la clave. Ya si los demás hacen o no hacen otras cosas, eso ya ellos tendrán que responder a Jesús.
Pero si nosotros tropezamos por lo que alguien hizo o dijo o dejó de hacer, entonces perderemos la fe por un tropiezo. Y desde luego ahí no es el camino. Hay personas muy intimidantes en los territorios, quién sabe, podrían también llegar a cambiar, podría ser, después de una conversación. Hay ejemplos así, no es una regla que todos van a cambiar, pero hay casos también así. Aprendemos también que el tener un encuentro con Jesús le cambió la vida a Pablo. Eso es algo muy poderoso. Camino a Damasco, un encuentro, un par de preguntas, no es que fuera una larga conversación. Entonces, darse cuenta que Jesús existe, que Jesús es real, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que no era un cuento judío o de los judíos que se inventaron que Jesús había resucitado, ver que era real, eso le cambió la vida a Pablo. Que Jesús era el Mesías predicho en las profecías, que Él era un hombre muy versado en las profecías, pero él había escuchado lo que eran chismes. Ahora lo había visto de primera mano y eso le cambió la vida literalmente. Ya mencioné, nosotros no es que Jesús se nos va a aparecer, sería genial que eso pasara, pero a través de la Biblia es como si tuviéramos un encuentro con Él, con sus enseñanzas, con sus principios. Entonces eso también puede cambiarnos la vida. Quizás ya estudiamos el libro Enseña, el libro Conocimiento, el libro Razonamiento, todos los libros, El Vivir para Siempre, el libro La Verdad que lleva a vida eterna. Quizás ya los estudiamos y está muy bien. Ahora nos toca estudiar más sobre Jesús. Tener ese encuentro con Él a través de la Biblia puede cambiar la manera en la que nosotros tratamos a los demás. Ser rígidos, ser demasiado rígidos, demasiado severos, demasiado estrictos y arbitrarios e imponentes, ese no es el camino. Jesús no sería ese hermano o esa hermana, y de hecho la organización ha usado el término fariseísmo moderno. Lo usan. ¿Por qué? Porque reconocen que es una tendencia de algunos hermanos, se elevan tanto que es imposible razonar con ellos. Solo lo que ellos piensan y dicen es la verdad absoluta. Aunque la Biblia, aunque las publicaciones digan otra cosa, eso no cuenta. Bueno, el ejemplo de Pablo nos enseña que podemos cambiar. Bien, hermanos, quizás me explayé un poco en este tema, pero es el propósito de este estudio, comprender lo que estamos leyendo, no solo como un lorito, pregunta tal, respuesta escrita o transcrita, tal y ya, siguiente. Realmente eso no es estudiar, eso no es considerar la información, eso es solo repetir. Y por supuesto, la repetición ayuda, pero algo más eficiente es considerar, aplicar, ver maneras de aplicarlo, ver maneras de entenderlo, de explicarlo, ilustrarlo, ejemplos reales, vivencias reales, y de esa manera le sacamos el jugo a nuestro estudio. Muchas gracias por acompañarnos en esta consideración. Esperamos que este estudio haya ayudado un poquito. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias, y hasta una próxima transmisión.